suscriban al canal. Ya saben que solo le tienen que dar a la campanita, les va a llegar la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si están embrujados, amarrados, estancados, o ustedes amarraron a alguien, tienen que romper esas cadenas energéticas para que ustedes también se puedan liberar y puedan avanzar. Entonces, bueno, escríbanme a mi página y ahí les doy los costos de todas las cosas que hago. No se dejen engañar por personas que están ocupando mi imagen, el nombre de mi página, o ponen de repente una foto y dicen ahí que ellos hacen amarres y endulzamientos y que no cobran nada y que nada más ahora sí que lo que sea su voluntad. No se dejen engañar. Esa no soy yo. Y no tengo otras redes sociales más que las que están debajo de cada uno de mis videos. Entonces no se dejen engañar, por favor. Todavía no recupero mi cuenta de Instagram. Acabo de abrir una nueva y les va a aparecer esa cuenta nueva en la parte de abajo del video. Entonces, si te meten debajo de cada uno de mis videos, van a tener la seguridad de que soy yo la que contesta todos los mensajes. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, no se desesperen, recibo muchísimos mensajes y poco a poco iré contestando todos los mensajes. Hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para el dinero y vamos a hacer cosas que son muy fáciles que pueden tener en su casa. Recuerden que todo tiene que ver con una intención. No porque sea algo fácil quiere decir que es chafa o que no sirve. Siempre hay que ponerle intención y hay que conectarnos con esa energía y visualizar que lo que estamos deseando se nos va a cumplir, que somos merecedores de eso que nosotros deseamos. Entonces vamos a ocupar un plato que sea nuevo, que sea redondo, o un plato en donde ustedes acostumbren a hacer sus peticiones o a prender velas para el amor, para el dinero, pero para algo para ustedes. No para, por ejemplo, para pedirle al marido que le vaya bien o para el negocio, sino algo para ustedes. A mí me gusta usar algún color que tenga que ver con algo de la fertilidad. Entonces el verde por eso me gusta, pero pueden ocupar el que ustedes quieran. De preferencia que no tenga letras o que no tenga algún símbolo para que no interfiera lo que diga ahí con sus peticiones. Y vamos a colocar primero 4 billetes de la denominación que ustedes quieran o tengan, pero que sean billetes que estén en circulación y que sean los 4 iguales. Si ponen por ejemplo de $1, pues que sean 4, o sea cada uno de $1. Y los vamos a poner, vamos a iniciar en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que todo lo hago yo viendo así de frente. Si ustedes lo hacen, tienen que ver el reloj, que quedarían aquí las 12, irían bajando así. Entonces ponemos uno aquí, ponemos otro del otro lado, otro de este lado y el otro de este lado. Y va así en sentido de las manecillas del reloj. Lo vamos a colocar en cruz. Esta cruz va a simbolizar los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, para que el dinero, los deseos, los proyectos, todo lo que nosotros deseamos, nos llegue por cualquier parte. Y en medio vamos a poner un bowl de cristal, de preferencia también que sea redondo. Siempre es bueno trabajar con cosas que sean redondas porque mueven la energía y son ciclos que nosotros iniciamos o que concluimos. Entonces vamos a poner aquí arroz. Este arroz va a representar la estabilidad emocional para nuestra vida y para nuestra casa. Y después vamos a poner lentejas y la vamos a poner aquí arriba. Mientras ponemos las lentejas, vamos a visualizar todo lo que nosotros deseamos. Estas lentejas van a representar clientes nuevos, proyectos, éxito, logros, crecimiento económico, viajes, todo lo que ustedes desean. Piensen en las lentejas como en esa parte de prosperidad, de dinero, de todo lo que ustedes quieran. Y luego arriba vamos a colocar una manzana. Puede ser amarilla o verde, no roja, porque la roja es para obtener sabiduría, para protección, para otras cosas. Entonces la vamos a poner arriba. La manzana va a representar el éxito, la fortuna, el poder llegar a la cima y poder lograr todo lo que nosotros deseamos. Tener ese dinero que se duplique, multiplique, 4 veces 7 para nosotros, para poder lograr todo lo que nosotros deseamos. Siempre recuerden, como les he dicho en otros videos, hay que bendecir el dinero. Ustedes pueden decir que este dinero se multiplique para quien nosotros se lo vamos a pagar, pero para nosotros también. Para que el dinero tenga, ahora sí que una energía completamente diferente y el dinero regrese a nosotros. Ya que lo tenemos aquí, vamos a visualizar y vamos a meditar
con todo esto. Vamos a meditar y vamos a visualizar que el dinero va a llegar, van a llegar los proyectos, van a llegar las ventas, van a llegar los logros para poder lograr las cosas, ahora sí que lograr las cosas que nosotros deseamos. Si queremos cambiarnos de casa, remodelar nuestra casa, hacer un viaje, cambiar el coche, todo lo que ustedes desean. Ya que lo tengan así, lo van a dejar por una semana. Siempre es bueno hacerlo de la luna nueva a la luna llena porque la energía es mucho más fuerte. Cada vez que vean la luna llena, cuenten 3 días. Si hoy fuera la luna llena, dicen hoy, mañana y pasado. De ahí no quiere decir que la energía ya no sirva para pedir, pero no tiene la misma fuerza que si lo pedimos de la luna nueva a esa parte, ¿no? Como esa parte de la luna llena. Y los mejores días serían el jueves y el domingo. La energía de Júpiter es muy buena para el trabajo, para los proyectos, para el dinero. Y el domingo, que es el día del sol, es el mejor momento para bienes materiales, dinero, éxito, fortuna. Entonces lo pueden hacer cualquiera de esos 2 días. No quiere decir que si lo hacen en otro día no les funcione, pero no va a tener la misma fuerza que si lo hacen en esos días. Lo van a dejar una semana. Si lo inician el jueves, pues a la siguiente semana, el jueves, ya podrían hacer lo que les voy a decir, o de domingo a domingo. Ya que haya pasado una semana, esto lo van a dejar en el comedor, en la cocina, en algún lugar en donde nadie lo esté agarrando. Lo primero que van a hacer, van a poner la manzana en algún lugar en donde nadie la agarre, para que la manzana siga trabajando energéticamente. Cuando se haga fea la manzana, que se va a empezar como a secar por adentro, en ese momento la regresan a la tierra. No la entierren ni nada, la ponen por ejemplo en su jardín o en alguna macetita, para que todo se regrese a la tierra. Y las lentejas con el arroz igual. Lo van a poner igual en una macetita y van a ver cómo las lentejas van a empezar a germinar. Obviamente las tienen que regar, pero las van a mezclar con el arroz que tienen aquí. De preferencia en su casa, porque todo lo que ustedes están deseando es para ustedes. Entonces no lo vayan a dejar en el jardín de enfrente o en el camellón ni nada, sino en su casa. Si no tienen macetas ni nada, consigan una maceta para que esa energía se quede ahí dentro. Y después los billetes los van a ocupar, pero para algo de su casa, o para un viaje, o pagar la renta, para algo que ustedes desean, pero no para deudas, no que digan, ay, le debo a mi comadre tal y le voy a pagar, o tengo una deuda que estoy reestructurando y le voy a pagar de ahí, no, sino para algo que ustedes puedan ocupar, pero que realmente les dé satisfacción. Cuando pagamos una renta, no es nada que nos dé como dolor, porque decimos, tenemos una casa linda y todo, y es lo que me cuesta vivir aquí y lo pago con gusto. Entonces, bueno, iban a ocupar estos billetes. Y es muy importante que visualicen, mientras está todo esto, visualicen todo eso que ustedes desean. Visualicen cómo son merecedores. Agradezcan de todo lo que ustedes están pidiendo como si ya lo recibieran. Entonces, bueno, hagan este hechizo, es buenísimo. Lo pueden hacer cada mes y van a ver los resultados. Van a ver que va a empezar el dinero a fluir y van a empezar a lograr cada una de las cosas que se propongan, pero sobre todo siempre estén en esa conexión de sentirse merecedores. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño.